Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al Instituto IFAM y nos corresponde comenzar con la clase número 3 sobre número, tiempo y calendario. Ya en la primera clase aprendimos a cómo pronunciar en alemán y en la segunda clase aprendimos a cómo construir y decir oraciones en presente, en futuro y en pasado. La tercera clase y de aquí en adelante son súper importantes porque vamos a introducir los diálogos. ¿Qué significan los diálogos? Significa que después de aprender esta clase vamos a poder decir cosas como: de lunes a viernes me levanto a las 7 horas. A las 7:30 desayuno y luego trabajo desde la mañana hasta mediodía. O sea, desde las 8 hasta las 12 horas. Luego compro comida y cocino el almuerzo. Esto es lo que nos diferencia y después de esta clase hemos puesto un pequeño extracto del diálogo, pero obviamente vamos a poder decir esto y mucho más en alemán. Comencemos entonces. Vamos a comenzar con los números. Número se dice Zahl y números se dice Zahlen. Entre paréntesis tenemos la ayuda de pronunciación. Y pasa lo mismo con los números. En negrita tenemos cómo se escriben los números en alemán y bajo de esto tenemos la ayuda de pronunciación. Vamos con los números del 0 al 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El 11 y el 12 cambian un poco y el 11 se dice elf y el 12 zwölf. Ahora, del 3 al 19, por ejemplo, en español decimos 10 y 6, 10 y 7, 10 y 8. En alemán cambia y se dice, por ejemplo, 3 y 10, 4 y 10, 5 y 10, y así sucesivamente. Si se fijan en la primera parte tenemos el número y después el 10. Entonces sería 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. El número 20 se dice 20. Y lo que en español decimos 21, 22, 23, en alemán decimos 1 y 20, 2 y 20. Si se fijan, tenemos ein, que es 1, und, que es y, 20, que es 20. O sea, 1 y 20, 2 y 20. Entonces tenemos 21, 22, 23, 24 y así hasta el 29. Si se fijan, si se saben del número del 0 al 10, ya pueden construir el resto. 30, 40, 50, 60 hasta el 90. Tenemos el número más le agregamos sig. Entonces, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y obviamente, por ejemplo, 42 será 2 y 40. O sea, 2 und 40. Después de esta explicación, pueden también escuchar el audio de nuestra profesora nativa y ahí van a escuchar la perfecta pronunciación en donde la recomendación de IFAN es: escriban cada vez que escuchen la palabra y repítanla. Escriban y repitan.
es una buena forma de introducir los números rápidamente en la mente. Tenemos el 100, que es 100, y 101 y 102, que es 101 y 102. Por ahora esto es suficiente porque vamos a aprender los números para poder decir la hora. Lo primero que tenemos que saber sobre la hora es preguntarla. Cuando queremos decir qué hora es, decimos Wie viel Uhr ist es? O Wie spät ist es? Recuerden entre paréntesis la ayuda de pronunciación. Si lo traduzco literalmente, sería ¿cuánta hora es esto? O ¿cuál tarde es esto? Como las traducciones no son literales, si nosotros preguntamos wie viel Uhr ist es o wie spät ist es, nos van a entender perfectamente que estamos preguntando la hora. Ahora, ¿cómo decimos la hora? Tenemos dos formas. En español se utiliza mucho una, pero decimos, aquí hemos puesto distintas horas. 8, 9, 5, 10, 10, 11, un cuarto, 12, 20, 1, 25. Entonces la forma más fácil es is, o sea, esto es 8 Uhr. Si se fijan, todas parten con es is, o sea, esto es. Si quiero decir 8, es 8 y hora es Uhr. Si quiero decir las 9, 5, lo digo literalmente. Esto es ist 9, 9 Uhr, hora 5. En español nos comemos un poco la hora. No decimos 9 horas 5, sino que decimos 9, 5. En alemán siempre dicen 9 horas 5, 9 horas 10. Entonces, si se fijan, 10, 10 es ist 10 Uhr 10. O sea, esto es 10 horas 10. 11 Uhr 15. 11 horas 15. 12 Uhr 20. 12 horas 20. 1 Uhr 25. 1 hora 25. 2 Uhr 30. 2 horas 30. Y así con el resto de las horas. Ahora, ¿cuál es la forma formal de decir la hora en alemán? Que no muchos lo utilizan, pero es, bueno, las 8, las 9, las 10 son hora exacta, por lo tanto es ist 8 Uhr. En alemán tenemos la palabra nach, que significa después. Y tenemos la palabra Viertel, que significa un cuarto. Entonces, cuando son las 9:05, decimos esto es 5 nach 9, o sea, 5 después de las 9. 10 nach 10, o sea, 10 después de las 10. Viertel nach 11, o sea, un cuarto después de las 11. 20 nach 12, 20 después de las 12. Y también tenemos la palabra vor. La palabra vor significa para, si lo queremos expresar en el tiempo. Entonces, y halb significa media, o sea, la mitad. Entonces, en este caso que tenemos, por ejemplo, las 2:30, es halb drei, o sea, la mitad de las 3. Y aquí también es algo distinto. Si queremos decir las 2:30, decimos halb drei. Si queremos decir las 4:30, decimos halb fünf, o sea, la mitad de las 5. Si queremos decir, por ejemplo, las 6:30, decimos halb
sieben. ¿Ya? Vamos con el FOA. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno con FOA. Dice, 5 vor halb zwei. O sea, 5 para la mitad de las 2. O sea, 5 para la 1:30. Aquí tenemos otro con FOA. 20 vor 5. O sea, 20 para las 5. Viertel vor 6. Un cuarto para las 6. 10 vor 7. 10 para las 7. Y así sucesivamente. Obviamente, un nativo le puede responder cualquiera de las dos formas, así que tienen que aprender las dos formas, pero decidan por una y practiquen con una. Ahora, tenemos también vocabulario que vamos a aprender, por ejemplo, de lunes a domingo. Siempre tengo que utilizar la preposición am. Lunes se dice Montag, martes Dienstag y así sucesivamente hasta domingo. Recuerden que tienen el audio de la profesora nativa, así que ahí van a poder escribir y repetir la palabra después que ella lo diga. Tenemos cómo se pronuncia día, semana, mes, hoy, heute, morgen, mañana, übermorgen, nächste Woche y así sucesivamente distintas palabras que necesitamos para formar nuestro diálogo. También tenemos rango de tiempo. Si queremos decir, por ejemplo, de 6 a 10, decimos von 6 bis 10. O sea, desde hasta. Von significa desde y bis significa hasta. Ahora, cuando nosotros en español decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, en alemán, si estamos entre las 6 y las 10 de la mañana, decimos morgen. Si entre las 10 y las 12, deberían decir Vormittag. Mittag significa mediodía y vor significa, ¿recuerdan? Para, o sea, para mediodía. De las 12 hasta las 2, Mittag. De las 2 hasta las 6, Nachmittag. Si se fijan, tenemos Mittag, Mittag, Mittag. Vor, para, Mittag, que es mediodía, o Nachmittag, después de mediodía. De las 6 hasta las 10 tenemos Abend, y de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, in der Nacht. Así que hemos llegado al final de la primera parte. Recuerden que también pueden tomar las clases online para ir practicando la hora y estas cosas con la profesora nativa. Así que nos vemos en la segunda parte.